Son las 7:54 minutos. José La Luz. Bueno, gracias, Julio. Miren, señores, buenos días para todos. Yo particularmente reflejo cierta impotencia cuando escucho a María Elena narrar estos casos de violencia de género y sabiendo yo que eso se puede resolver. Eso se puede resolver. Mi propuesta, mi aplicación, esa relación la interviene sola, sin que nadie diga nada, aunque la mujer vaya a la cárcel a ver. La aplicación genera alarmas para que la relación se intervenga. Entonces, ¿Desde qué momento? Bueno, el algoritmo, cuando se registran más de 5 episodios de violencia en una relación, él automáticamente, el promedio es 7, pero dependiendo la característica de los episodios de violencia, de los eventos de violencia, él sugiere que la relación se interrumpa aunque no haya violencia. ¿Me explico? Entonces, la alarma le suena no solo a las autoridades, la alarma le suena a todo, o le sonaría, porque eso hay que hacerlo, a todos los vinculados. Tú le presentaste esto al entonces procurador Domínguez Brito, ¿verdad? Yo se lo presenté a Domínguez Brito, pero en el momento que yo se lo presenté no tenía todo el desarrollo que tiene ahora, porque uno sigue trabajando. Ahora nosotros estamos trabajando un módulo que es un careo forzado. La víctima después que se separan, se obligan a estar juntos con vigilancia. Hasta entonces, que las razones que lo dividen... ¿A qué autoridad tú le has presentado el proyecto a nivel que está ahora? Bueno, yo se lo presenté en ese momento a Domínguez Brito. Los que fueron jurados del concurso que yo realicé en el 2014 fueron el ITLA, la OPTIC y la Procuraduría General de la República. Ellos fueron que premiaron a los ganadores. Y ya la última pregunta, porque es el momento de tu comentario, no de ser entrevistado. Una última pregunta. ¿Es aplicable, es factible, aunque sea en un área específica como proyecto modelo, se puede hacer? Sí, ese se puede hacer como proyecto modelo, seguridad perimetral no, pero ese sí. Ahora, tiene una condición. ¿Por qué no se lo llevas a la ministra de la Mujer? Bueno, yo creo que Helen... La víctima tiene que utilizarlo como advertencia, ¿o no? La información que genere el hecho de violencia de género, desde la primera denuncia o querella, tiene que ser digital. Pero debe denunciarse. Si la información que se genera es análoga, el sistema no se da cuenta. Pero, por ejemplo, tiene que ser digital, tiene que ser automatizado. Todo el sector de violencia de género del Ministerio Público. Rodríguez, por ejemplo, donde si yo voy a poner una querella, probablemente no hay papel. No, pero pero hay que hacerlo. Sí, hay un papel escaneable con unos bordes sensibles que ahí dentro tú metes la información y un escáner la convierte en data, en digital, y se automatiza de una vez. Hay que colocar esa infraestructura digital. Solamente eso. Y una vez dicho eso, el sistema funciona prácticamente solo. Hay casos extremos que al tipo, como dice el 226 siguiente del Código Penal, hay que ponerle un seguimiento electrónico, porque si tú no le pones el seguimiento electrónico, el sistema no sabe dónde él está. Entonces concluyo diciendo, como lo que hemos hecho hasta ahora ha fracasado porque siguen matando a las mujeres, hagamos un intento con este proyecto de José La Luz, si se puede, yo estoy a la mejor disposición, en una área específica, invirtiendo, digo lo mínimo, la luz, porque es a nivel de proyecto modelo, comenzar, si da resultados en un plazo de 6 meses o un año, que se extienda a nivel nacional. Bueno, yo te voy a decir algo. Uber da resultado, entonces eso da resultado. Pues vamos a apostar a eso, vamos a ponerle la pelota en la cancha a la ministra de la Mujer, sabiendo que ella no cuenta con recursos, necesitaría recursos adicionales del Poder Ejecutivo. Bueno, sí, pero también tiene que haber una voluntad manifiesta del poder político. Sin el poder hay una gran cantidad de violencia de género que se genera en áreas de muchísima influencia. Si no hay una voluntad expresa del poder político, tanto en la violencia de género, que es un capítulo de la inseguridad, así es que nosotros lo vemos, de la inseguridad pública que vive este país. Si no hay una voluntad política, esos proyectos encuentran muchos obstáculos, porque esta sociedad está llena de tráfico de influencia.
que la corrupción permea todo ese tipo de cosas. Mira lo que te dijeron, que al agresor lo pusieron en un sitio privilegiado. ¿Qué tú crees que es eso? Confirmado eso por la fiscal. Eso no fue gratis, ¿verdad? Entonces, bueno, también. Bien, entonces, pero no deberán estar presos ahí eso. Los de Ciudad Nueva no deberán estar presos. Eso que Julio leyó ahí es correcto. Tú tienes que garantizarle a esa gente la seguridad. Pero bueno, no miren, señores, dos cosas breves. La primera es solidarizarnos con todas las personas que nos escuchan en Orlando, Florida, y los familiares de esas víctimas, que en un concesionario de vehículos que se llama Fianma, en Orlando, Florida, un trabajador reaccionó violento porque fue despedido de su empleo, fue a su casa, buscó un arma, volvió y mató 5 compañeros de trabajo y luego se suicidó. Cuando ustedes leen todo el parte policial se dan cuenta de que el agresor tenía problemas de comportamiento violento, tenía problemas de abuso de drogas y de alcohol, y era un ex militar. Pero resulta que el tipo llegó a su ex espacio de trabajo, a su antiguo espacio de trabajo, armado con una pistola y con un cuchillo de asalto. Y mató 5 compañeros porque no había más ahí. Y luego se suicidó. ¿Qué significa? Bueno, que esa persona no debía tener acceso a armas, porque esa persona tenía antecedentes de violencia con los mismos compañeros de trabajo. Y hay muchos casos que no se pueden prevenir, pero que tienen una cuota de previsibilidad, un componente, y Estados Unidos sigue con el nivel de acceso sin ningún tipo de límites a las armas, y esta situación con la presidencia de Donald Trump se agrava, ¿no? Porque es un abierto y público compromisario de que todo el mundo, bajo cualquier circunstancia, esté armado, y eso no se puede en una sociedad civilizada, eso no tiene ningún sentido. Por otro lado, decir lo siguiente: bueno, Julio leía algo de Luis Abinader o del PRM, pero Hipólito y el presidente Fernández también se refirieron al escándalo de Odebrecht y su judicialización. Entonces, en el caso del presidente Fernández, yo quiero referirme al artículo que publicó ayer en su Observatorio Global. Hipólito se refirió al caso a su manera, el PRM a su manera, y Lionel hace un abordaje intelectual sobre este tema, hablando de cómo la corrupción en el caso de Odebrecht ha pasado de ser local a ser internacional. O sea, un mismo caso se expresa a nivel regional, incluso fuera del continente americano. Hay casos, creo que Suiza, donde también Odebrecht expresó dejó ver sus tentáculos. Entonces, lo que hace el presidente Fernández, el presidente del partido, es que empieza a hacer una descripción de cómo la corrupción no es solamente una situación coyuntural, sino que durante la historia se presenta en República Dominicana. Él empieza a partir de Trujillo, con unos ejemplos de Bosch, pero yo creo que el presidente sabe que la corrupción se expresa muchísimo antes que Trujillo. De hecho, yo estoy convencido de que Buenaventura Báez es el padre de la corrupción dominicana, y que lo que hizo Lilis, lo que hizo Trujillo, lo que hizo Balaguer, y el comportamiento del PRD y el comportamiento del PLD en el poder son expresiones combinadas de ese baecismo y el santanismo juntos. Y eso es una cultura que nosotros hemos venido heredando. Sí es cierto que en todos los demás países hay corrupción, porque la corrupción en la naturaleza no existe. La corrupción, el concepto de corrupción y de transparencia son construcciones sociales. Yo, que soy un gran seguidor de Discovery Channel, de Nat Geo y de Animal Planet, esos canales que viven estudiando el comportamiento de los animales, yo me doy cuenta que hay aves, por ejemplo, que ponen ponen huevo en un nido ajeno, y van y ponen en un nido ajeno, y el pollito ajeno, cuando nace, tumba a los otros, se queda con el nido. ¿Tú estás yendo a la vaina?
tumba a los otros, los dueños del nido, y se queda con el nido. Entonces hay avispas que ponen su huevo dentro de un gusano. Esa es la teoría de Darwin. Para que la larva de la avispa se coma el huésped. La teoría darwiniana, es decir, siempre prevalece el más apto. El que tiene la fuerza impone su voluntad. En la naturaleza eso es una expresión de sobrevivencia. Es en la sociedad que eso se ve mal. Ese comportamiento porque daña a los demás, porque agrede a los demás. Y en un Estado de Derecho se supone que todos debemos ser iguales o tener igualdad de oportunidades. No se puede imponer el más fuerte, como dice Olí. Entonces, el presidente empieza a partir de Trujillo. Y él dice que Juan Bosch decía que República Dominicana no era un país, sino una corporación, una compañía por acciones llamada República Dominicana, que primero era una compañía por acciones y después una sociedad, es lo que dice Leonel, que decía Bosch, y habla de Joaquín Balaguer. Oigan lo que dice. El saqueo de fondos públicos llegó en un momento dado a niveles tan alarmantes que el propio mandatario llegó a decir la célebre frase de que la corrupción se detiene en la puerta de su despacho. Dice Leonel Fernández, yo mismo, dice Leonel, cuando fui escogido por primera vez candidato, llegué a consignar que el valor monetario de la corrupción en República Dominicana era equivalente en esa época 30.000 a 30.000 millones de pesos. Bueno, era equivalente al presupuesto. Más que el presupuesto. El presupuesto era 26.000 millones en esa época. Y él habla de 30.000 millones. O sea que prácticamente un presupuesto, es que no sé cómo puede ser 30.000 millones si el presupuesto era 26.000. Pero ¿de dónde te lo va a llevar? Entonces, bueno, él decía que era más que el presupuesto, la evasión y la vaina, que se cogía. Ah, bueno, sí, tú hablas de evasión. Todo lo que es corrupción. No era de corrupción presupuestaria. No, era de todo. Y hay otra lectura sobre esa expresión, porque lo que quería decir es que no había mega corrupción. Porque si se paraba en la puerta del despacho, no podía ser mega corrupción. Sí, Julio, era mega corrupción. No, pasa que era que no había mega corrupción. Sí. La corrupción necesita el endoso del despacho. ¿Y con qué él ganaba las elecciones? ¿Con qué Balaguer compraba las elecciones? No había que comprarlo como ahora, José. Lo peor todavía. ¿Y quién era que decía, yo estoy en tercero con un toque anoto? Pero él ganaba con mayoría simple. Compraba todo el mundo. Pero yo no entiendo. Oye, recuerda que era mayoría simple, que no era un 50 más 1. Y vete a ver cuáles son los ricos de Balaguer. Recuerda salvo 2 o 3 casos. Coño, pero ustedes Balaguer llegó a ganar. Ustedes se comen su tiburón podrido y cae igualito. Salvo el caso de uno que fue empresario siempre, que fue empresario siempre, que es Guaroa. Vete a ver cómo están todos los otros. Vete a ver todos los otros. Porque el presupuesto era de 26 relativamente. Que gobernaran ahora con un presupuesto de 700.000 millones. Era relativamente. El gobierno más corrupto de la era rico porque tenían 3 apartamentitos, lo que Balaguer hacía. Oye, relativamente, el gobierno más corrupto de la historia dominicana es el de Balaguer. Relativamente. Es decir, porque no había más que robar. No, discúlpame, José. Todo el patrimonio público estaba ahí. El SEA estaba ahí. Lo que pasa es que varios de los bienes públicos no se cuantificaban para el PIB. Sí. Ahora, eso es un modelo que ocurre. Luego, pero vamos a buscar, no es niño de teta, yo no estoy diciendo que no hubo corrupción. Para mí, el gobierno ejemplar de la República Dominicana fue el de Antonio Guzmán Fernández. El gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana, relativamente hablando, es el de Balaguer. Entonces, el que pervirtió las instituciones, el que creó toda la situación de corrupción. Dice Leonel que la corrupción ha sido una constante intrínseca a la vida pública en República Dominicana y en mayor o menor medida en todos los países de América Latina. Él no dice más de ahí, pero después expresa que en el mundo entero, porque empieza a citar los casos de el escándalo del 2008, donde le dieron una calificación AAA a los bonos chatarra del sector inmobiliario. Sigue citando el caso de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, el caso de Parmalat en España, el caso de China con las ejecuciones por corrupción, el caso de Grecia, España, de Italia, entonces el caso de Wells Fargo, JP Morgan y Citigroup en Estados Unidos, y cita una serie de casos para
justificar su argumento de que la corrupción es global y parece ser inherente al ser humano, eso lo agrego yo. Pero dice que en el caso de República Dominicana fue el PLD en sus gobiernos que aprobó, oigan esto, señores, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Ley de Función Pública, la Ley de Contraloría, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de Presupuesto, la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Libre Acceso a la Información, esa es combinada, José Tomás Pérez y Hipólito Leonel, la Ley de Lavado de Activos. Y la de presupuesto fue esa de lavado de activos es de Hipólito 02, sí es cierto. Es combinada. Y la de la ley del Código de Ética del Servidor Público, la creación de la Comisión de Ética, la creación del Consejo Asesor en materia de lucha anticorrupción de la Presidencia de la República, la reforma y modernización de la justicia, la elaboración del nuevo Código Penal y del nuevo Código de Procesal Penal, que él lo puso en ejecución, lo inició la Comisión de Reforma que dirigía Franklin, pero en el gobierno de Hipólito fue que se aprobó el Código Procesal Penal, entró en vigencia en septiembre del 2004. Le faltó a Leonel poner ahí el de Preco, que el de Preco lo crea él con un decreto. Sí. Sin embargo, a pesar de de ese marco legal, el Partido de la Liberación Dominicana es el principal protagonista del mayor escándalo de corrupción pública en República Dominicana, que es el de Odebrecht. Ese es el mayor escándalo en toda la historia de nuestro país y de América Latina entera. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros como partido haber creado este marco jurídico si nosotros mismos no lo respetamos? ¿De qué nos vale? Bueno, ya a la sociedad sí le vale que tener este marco jurídico, porque es lo que le ha permitido a esta sociedad poder enfrentar la corrupción pública. ¿Dónde están metidos todos los partidos? Esto es sistémico. Sin embargo, nosotros como partido, y ahí yo pienso que cabe una crítica constructiva al presidente Fernández, que ha sido presidente del partido cuando ese marco entró en vigencia desde el año 2000. Entonces el presidente está describiendo esto, pero le faltó a su artículo. Él dice que el empoderamiento de la clase media, eso nosotros lo decimos en Liderazgo Responsable, igual que lo del marco jurídico, él dice que el empoderamiento de la clase media es uno de los factores que ha determinado toda esta capacidad de protesta. Pero nosotros que creamos ese marco legal en el PLD, nosotros debimos actuar sobre nuestros funcionarios para que nuestros funcionarios no cayeran en esta situación de escándalo. Nosotros debimos ser preventivos porque nosotros mismos lo creamos. Ahora, ¿por qué el PLD, habiendo creado, por qué el Partido de la Liberación Dominicana, habiendo creado este marco jurídico, no actúa en correspondencia? Desde mi punto de vista, y no solamente el PLD, sino por qué los demás partidos están arrastrados en esto. Miren, señores, les voy a decir una cosa. Todo ese marco legal que Leonel Fernández cita en el artículo de ayer en el Listín Diario tiene dos características. La primera característica, ese marco legal no figura en ninguno de los partidos políticos en su programa de gobierno. En ninguno de los programas de gobierno, ni del PRM, ni del PRD, ni del Partido Reformista, ni del PLD, antes de que este marco se aprobara, estaba ahí. ¿Qué significa eso? Que este marco legal es impuesto por los organismos internacionales y por los países que influyen en República Dominicana. Y punto número 2, todo ese marco legal, todo que Leonel cita ahí, viene después del 90. No hay una sola ley de esa antes del 90. ¿Qué significa? Que es un marco legal que surge del nuevo paradigma después que se cayó el muro de Berlín. Entonces, ese marco legal contradice, rompe con una cultura política, y la clase política de la República Dominicana aprobó toda la normativa anticorrupción, pero siguió reproduciendo el mismo comportamiento que heredó de Balaguer.